Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Tenemos como invitado al abogado Andrés Cervantes. Vamos a dialogar con él sobre la propuesta que hizo el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto es, trabajar en conjunto, con cooperación en contra de los delitos transnacionales, como por ejemplo el narcotráfico. ¿Esto es viable, abogado? Pienso que es muy valioso este esfuerzo del gobierno nacional en las Naciones Unidas de combatir frontalmente la criminalidad organizada, especialmente el lavado de activos y por supuesto el narcotráfico. Desde mi punto de vista es plenamente viable y justamente en ese marco se ha propuesto por parte del gobierno nacional una consulta popular que tiene que pasar primero el filtro de la Corte Constitucional. Uno de los mayores desafíos de la paz y la seguridad es precisamente luchar contra la delincuencia, y para eso hay que ver mecanismos de toda naturaleza, y el presidente efectivamente en las preguntas determina esto de la participación de las Fuerzas Armadas y también el poder, por ejemplo, extraditar a ecuatorianos que hayan cometido estos delitos y que son requeridos por gobiernos de otras latitudes. Respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna, la Constitución actual de 2008 establece una separación de funciones e indica que las Fuerzas Armadas tienen que servir para la protección de la soberanía y de la integridad del territorio ecuatoriano, y la Policía Nacional debería ser la principal encargada de las labores de la seguridad interna. Lo que la Corte Constitucional ha avalado es que las Fuerzas Armadas participen excepcionalmente en colaboración a la Policía Nacional cuando está vigente un estado de excepción, como está vigente en este momento en Guayaquil, San Borondón y Durán. Pero la Corte Constitucional hasta el momento no ha permitido y no se vislumbra que se permita que las Fuerzas Armadas participen normalmente en el control interno. Y esto es un poco una tendencia que viene desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que propondría yo? Quizás no involucrar directamente a las Fuerzas Armadas como si fueran una especie de Policía Nacional, porque no lo son. Su formación es distinta. Digamos, la idea de las Fuerzas Armadas es un poco combatir al enemigo, mientras que la labor de la Policía Nacional es garantizar el orden interno y la protección de la ciudadanía. Es decir, son instituciones que, si bien tienen como fin común la protección de la seguridad, se forman con una distinta filosofía. Entonces, si el problema es la Policía Nacional, que por uno o diversos motivos no puede cumplir con las tareas a cabalidad, ¿por qué no pensamos mejor en reforzar con inteligencia, con recursos, con mejor capacitación, con mejores implementos a la Policía Nacional? Hay una convención de las Naciones Unidas en contra precisamente de la delincuencia y esta delincuencia organizada. Desde hace mucho tiempo se busca que se vayan homologando las legislaciones en los países para que sea efectiva esa lucha, como lo ha propuesto el presidente, y que esto sea a nivel de varios países. ¿Cómo se puede lograr que en la Corte Constitucional, sensibles a la realidad, puedan cambiar esos principios y aceptar, por ejemplo, estas preguntas que se van a proponer en la consulta popular? Bueno, sobre el tema de la extradición que me había consultado, es importante mencionar que la prohibición de extraditar a un ecuatoriano consta desde la Constitución del año 1945 y desde esa época se ha mantenido hasta la actualidad. No significa necesariamente un mensaje de impunidad, significa únicamente que esa persona ecuatoriana que ha cometido un delito transnacional, es decir, que se ejecuta en varios países y que afecta a víctimas en varios países, como es la trata de blancas, como es el narcotráfico, como es el lavado de activos, tiene que ser juzgado y sancionado, pero en el Ecuador. Y de nuevo la pregunta es un poco más de fondo, porque la extradición suena como una solución, pero en verdad solo es un parche. Porque si la justicia
si la fiscalía, si la policía en general, si la administración del servicio público de justicia funcionara bien en el Ecuador, no tendríamos problema en que sean juzgados aquí. Entonces es una especie de solución parche. Pero precisamente, mire lo difícil que es para una persona. Obviamente antes el antecedente se dio en Colombia, no querían ser extraditados los narcotraficantes. En el Ecuador sin duda tampoco, pero es más fácil para aquellos que el Ecuador puede pedir de fuera. Vienen con gusto al Ecuador. Si hay alguien que está en los Estados Unidos preso y le pide el Ecuador, para ellos es un triunfo, precisamente por el sistema judicial blando que existe en el país y las posibilidades de que queden libres en cualquier momento. Es correcto, pero de nuevo, ¿cuál es el problema de fondo? Las debilidades de nuestro sistema de administración de justicia. Habeas corpus a la carta, prelibertades de dudosa legitimidad. Entonces, yo sí pienso que tenemos que atacar el problema de fondo. La extradición puede ser una medida que coadyuve, sí, pero yo siempre insisto en la idea de que ninguna norma establecida en la Constitución es inmodificable. Todo se puede cambiar. Lo único que hace la Corte Constitucional es señalar cuál es el procedimiento que corresponde para cambiar la Constitución. Hay tres: la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la dificultad? Que el presidente, con la propuesta que ha presentado, pretende modificar la cuestión de la extradición con una simple enmienda. Y la Corte ha dicho que la enmienda se utiliza para cambios menores que no afectan los derechos de las personas. Entonces, una cosa es lo que como ciudadanos, frente a la inseguridad, podamos desear, y otra cosa es un debate estrictamente jurídico. Yo siempre pongo el ejemplo de que para la Corte Constitucional es regresivo y no ha permitido, por ejemplo, exigir a los candidatos asambleístas un título universitario o aumentar la edad de 18 años a una superior. Entonces, si eso para la Corte Constitucional es regresivo de derechos y no se puede hacer mediante enmienda, imagínese usted quitar una garantía del juicio penal que está desde el año 1945. Ese es el problema desde el punto de vista jurídico. Más allá de la sensibilidad es que difícilmente se podría plantear como una enmienda. De los argumentos del abogado Cervantes se desprende que necesariamente tiene que haber una reforma constitucional para estos temas que son fundamentales y que podrían generar seguridad en el futuro a la ciudadanía, aun cuando la seguridad la requerimos en el momento. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los 7 años en adelante en el Parque Acuático Puerto Lisa, en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3106, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3103, CNE, elecciones 2023. Fin de espacio publicitario. Decíamos que hay convenciones en las Naciones Unidas y una, la Convención de Palermo, que lo que busca es precisamente la cooperación para luchar con mayor eficacia en contra de la delincuencia organizada. Pero nos encontramos en los países como el nuestro en que la legislación constitucionalmente impide, por ejemplo, la extradición, el que haya una participación directa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Y ya nos ha dicho el abogado Cervantes, no puede ser vía enmienda, tiene que ser vía reforma constitucional.
Si se diera esa propuesta, ¿cuánto tiempo tomaría para entrar en una reforma constitucional? Me imagino que todos están de acuerdo, si esa es la vía para lograr luchar contra la delincuencia que tiene sometida a la población ecuatoriana. Como le había comentado, la Constitución ecuatoriana se puede modificar por enmienda, por reforma parcial o por asamblea constituyente. El único mecanismo que permite restringir o reducir el ámbito de la protección de los derechos que uno tiene en la actualidad es la Asamblea Constituyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde mi punto de vista lo más probable es que la Corte Constitucional llegue a considerar que para eliminar la prohibición de extraditar ecuatorianos se requiere una nueva Constitución. Y eso pues implica unos desafíos políticos extremadamente grandes, porque convocar una asamblea constituyente requiere 3 grandes consultas democráticas. Primero, preguntarle a la gente si desea una constituyente, luego elegir a los asambleístas constituyentes y posteriormente ratificar el proyecto de constitución, que vistas las circunstancias políticas actuales, pues se ve bastante improbable. E insisto que para luchar contra la criminalidad organizada tenemos que pensar sí en el derecho penal, pero no solamente en la extradición. Mire usted que todos los días vemos habeas corpus por los cuales criminales peligrosos salen al día siguiente a la calle, prelibertades, vemos adolescentes que han cometido delitos, asesinatos y que no estaban en la cárcel y luego vuelven a cometer otros crímenes. Exactamente, entonces no solo es una medida, sino es un sistema de medidas. Quizás a estos adolescentes que cometen crímenes verdaderamente execrables y con conocimiento de causa, debe establecerse la posibilidad de ser juzgados como adultos. Pero esto, de nuevo, requiere cambios constitucionales. Eliminar la posibilidad de solicitar prelibertades en crímenes execrables como es el narcotráfico o asesinatos. Pero insisto, implica sentarnos a pensar en conjunto sobre todas las medidas que se deberían tomar y no solamente en medidas aisladas. Y eso es un poco quizás mi observación a la propuesta de consulta popular que ha sido presentada por el gobierno. Me parece que no fue suficientemente socializada, conversada, deliberada para incluir todos los temas que quizás se están quedando por fuera. Aun cuando haya una aceptación al momento, se dice de más del 80% de las personas que quisieran esa consulta popular, especialmente por estas primeras preguntas que tienen que ver con la seguridad. En su opinión y en su conocimiento de constitucionalismo, ¿cree que no va a pasar esta consulta popular con esas preguntas? Yo creo que las 2 primeras preguntas al menos tienen una alta probabilidad de que la Corte Constitucional no las apruebe como enmiendas y que por tanto no se puedan llevar a la consulta popular directamente. Siendo las más importantes para la ciudadanía en la actualidad. Para todos los ciudadanos que estamos extremadamente preocupados por nuestra seguridad y por la vida. Y es que precisamente la crisis económica u otras preocupaciones ya pasaron a segundo plano. Ahora estamos preocupados básicamente por nuestra integridad personal. Precisamente por eso, abogado, y especialmente ante su preocupación, dice debe haber un cambio sustancial, trascendental en todos los ámbitos y especialmente en el de la justicia y por supuesto en el aporte del gobierno con presupuesto para que estén expeditos todos los lugares en donde se da este servicio de la justicia para la gente. Pero usted sabe que eso es caótico y que va a tomar un gran tiempo hasta que se pueda mejorar. Quién sabe, se puede hasta deteriorar. Ahora mismo no hay seguridad para jueces ni fiscales, asesinan a fiscales y luego en las instituciones no hay ni agua potable, ni policías, no hay nada. Entonces estaríamos hablando de algo que se puede tornar muy difícil de reconstruir. Es posible, pero un argumento para pensar es que cambiar las normas jurídicas, cambiar las leyes, cambiar la Constitución no cambia la realidad. No cambia la realidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas inmediatos que se pueden solucionar al día de hoy? Los que usted mencionó.
presupuesto para garantizar la seguridad de fiscales y jueces, presupuesto para poner en marcha las nuevas unidades judiciales anticorrupción que van a estar en Quito, presupuesto para que existan hojas, toners, impresoras, para que el Servicio de Administración de Justicia pueda operar regularmente, presupuesto para capacitar a la Policía Nacional, que en este momento está enlutada por hechos de conocimiento público. A lo que voy es, no nos faltan muchas normas, nos falta aplicar en la práctica lo que ya existe dentro de la perspectiva jurídica. Yo he dicho en días pasados que se debe aplicar la lógica y la lógica jurídica por parte de quienes tienen que definir si, por ejemplo, en la Corte Constitucional califican o no esas preguntas. Decía yo, ante la circunstancia, tendrían que revisar sus posturas dentro de la Corte Constitucional. Y por otro lado, ya en la parte más práctica, hemos dicho, la solución sería atender al sistema de justicia con todo lo que requiere. Bueno, que el gobierno nacional haga erogaciones significativas para que no falte nada en estos momentos y podamos de manera inmediata corregir esas distorsiones que han llevado a la inseguridad en el Ecuador. Es justamente lo que ha solicitado la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la doctora Fabiola Gallardo, y también la doctora María Josefa Coronel, en su calidad de directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Han realizado insistencias, porque no es la primera vez que se solicita al gobierno nacional que dote de todos los recursos necesarios a la judicatura. Y además se ha autorizado a que jueces penales con causas delicadas lleven las causas pues, en modalidad de teletrabajo, porque no se les puede garantizar la seguridad. Entonces, los pedidos existen, las soluciones desde el punto de vista práctico también, es una cuestión también de voluntad y de tomar acciones. Voluntad y decisión en el gobierno ecuatoriano, que es a la postre el que tiene los recursos. Exactamente. Y en la Corte Constitucional, pues el gobierno efectivamente ha presentado una propuesta de consulta popular que tiene más de 400 páginas y en ese escrito de más de 400 páginas el gobierno le presenta una batería de argumentos a la Corte Constitucional en la que le explican por qué, por ejemplo, la labor de las Fuerzas Armadas y el tema de la extradición podrían ser tramitados mediante enmienda y no mediante reforma o asamblea constituyente. Es posible que estos argumentos sean atendidos por la Corte Constitucional y que cambie un poco los precedentes que tiene la materia. Ahora bien, otras fuerzas políticas ya han anunciado que van a asistir también a la Corte Constitucional para oponerse a la consulta del gobierno. Entonces, la palabra final la tendrá la Corte. Abogado Andrés Cervantes, muchas gracias por haber estado aquí en el espacio Fernando Aguayo América. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente para continuar con este importante programa. Inicio de espacio publicitario. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los 7 años en adelante en el Parque Acuático Puerto Lisa, en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3106, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3103, CNE, elecciones 2023. Fin de espacio publicitario. Las ciudades logran desarrollo y los países también en base a una efectiva educación y, por supuesto, al hábito de la lectura, con lectura comprensiva. Se dio en la ciudad de Guayaquil en estos días la 8ª Feria Internacional del Libro. Concitó el interés
de nacionales, de connacionales que vinieron de diferentes provincias. Por supuesto, estuvieron grandes escritores en Guayaquil. Vamos a dialogar con la presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, la señora Gloria Gallardo, que nos comente lo que significa este gran evento que ya está insertado a nivel internacional. El que hayan llegado tantos escritores de renombre a nivel internacional define lo que es actualmente la Feria Internacional del Libro en Guayaquil. Por supuesto, la Feria Internacional del Libro Internacional, la FIL, ya es la Feria del Ecuador y un referente prestigioso en Latinoamérica y en el mundo. Lo hemos conseguido al cabo de la 8ª edición que tuvimos y que celebramos con rotundo éxito. Y lo más importante, Fernando, es que el árbol ha empezado a dar los frutos. Plantamos raíces, ha crecido, pero con un objetivo: los niños, los jóvenes que se interesen en la lectura. Por eso Guayaquil es mi destino para leer y crecer. El año pasado la feria fue el 80% de jóvenes y ahora también, porque hemos incorporado también las plataformas digitales con los que generan contenidos literarios. Estamos hablando de booktokers, bookgrammers, bloggers, club de lectores. Entonces hay un movimiento muy grande para incentivar la lectura también en el sector de los jóvenes, con una oferta amplia que hemos tenido aquí en la feria exclusivamente para ellos. Lograr lectura comprensiva debe ser el gran objetivo. Sabemos que hay esas deficiencias en América Latina, sí, y especialmente en el Ecuador. Así es. Y la feria ayuda a todo esto. Pero por supuesto, porque nosotros trabajamos con los estudiantes, trabajamos con los rectores, los padres de familia, porque no se trata de que vengan aquí a leer por primera vez, se trata de inculcar el hábito de la lectura. Y esto debe empezar desde niños. Una vez que aprendan a leer y que la madre les lea cuentos para desarrollarle al niño la imaginación, para que se interese en la lectura y después sea parte de su vida. Este es el trabajo que hacemos en la Feria Internacional del Libro. ¿Se puede señalar más o menos cuánta gente ha cruzado estos días por la Feria Internacional del Libro? Estamos superando los 25.000 visitantes y es posible que lleguemos a más. Esa es la verdad. Hay un interés, son 5 días y ha habido la oportunidad también para poder comprar y que haya una reactivación también importante económica y que se promocione Guayaquil es mi destino como un destino turístico, pero cultural, que también a eso hemos apostado. Por eso estos eventos son los que afianzan a Guayaquil como un destino internacional turístico. ¿Qué otros eventos de magnitud se van a desarrollar en la ciudad de Guayaquil en los próximos meses? Fernando, no hemos parado, porque hemos tenido Comic Con Ecuador, hemos tenido Budokan, lo tenemos en octubre, hemos tenido Funcafés, que fue un éxito, y lo importante es que ya nos acercamos a la Feria Internacional Gastronómica Raíces, que es otro referente, no solamente ya en el Ecuador, es la única feria de esta categoría que hay en el Ecuador y por supuesto ya un referente en la región y en el mundo. Y hemos tenido en nuestro interés de afianzar toda la parte académica como destino de reuniones, porque Guayaquil se ha afianzado como destino de reuniones y lo ha dicho el presidente de la ICA, Andrés Escandón. Nosotros ya estamos jugando las grandes ligas y eso es importante y esto es lo que hace a Guayaquil un destino de reunión. Hemos tenido 4 premios Nobel hace poco, el mes pasado, y en un encuentro académico, el Sport, en la Politécnica del Litoral. Entonces, hemos tenido este congreso de ICA, es el congreso más importante de la región. Estamos hablando de premios Nobel de Medicina que estuvieron aquí. De Medicina y de Química, y que interactuaron con los estudiantes, con los rectores, y no solamente universitarios, sino de colegios. Entonces, ¿a dónde vamos? A que Guayaquil sea un referente en todos los campos, que aquí, como destino de reuniones, que es el segmento MAIS, se abarque a todo,
Deportivo tenemos la final de la Copa Libertadores de América. El 29 de octubre. El 29 de octubre esperamos 50.000 personas. Y una final, según cálculos, lo ven 600 millones de personas en el mundo. Entonces, ¿a dónde vamos? Que Guayaquil será sede y desde el 27, desde el 26, porque viene la embajada del hincha, que lo es Conmebol, que la va a hacer en el Palacio de Cristal, en toda la plataforma también, donde habrán activaciones, auspiciantes, y los aficionados pueden vivir experiencias increíbles en esa embajada. Entonces estamos hablando 26, 27, 28, 29 la final, pero también por la cantidad de gente que viene, se van a quedar una semana más porque no van a poder salir todos, y quién le dice hasta 15 días. Entonces va a haber un gran movimiento en la ciudad. Además, por todos los atractivos que muestra la ciudad de Guayaquil. Por supuesto, porque el territorio donde se van a mover es donde está la mayor oferta turística, que es el distrito 9 de octubre, que es el centro, y el distrito modelo, que es Urdesa y Miraflores. Se está trabajando en la seguridad absolutamente, de forma complementaria, interinstitucional. Esto es un trabajo interinstitucional de las direcciones, empresas públicas, y por supuesto coordinado con el ejército, con la policía, la Corporación de Seguridad Ciudadana, gestión de riesgo. Bueno, estamos hablando de salud, de mantenimiento de la ciudad, de recolección de los desechos. Esto es un plan gigantesco, un gran desafío para Guayaquil, pero estamos convencidos que la unión hace la fuerza, y trabajando con amor y compasión no hay obstáculo que no podamos derribar. Ante las informaciones de que están ocupados todos los hoteles, ¿hay alternativas para quienes quieran de pronto venir a esa final de la Copa Libertadores de América? Todos los que vienen saben a dónde llegan, porque no solamente es Guayaquil. Estamos hablando que Guayaquil hay una capacidad de 15.000 a 20.000 personas de alojamiento, no más. Entre todo lo que usted pueda... ¿Pueden ir a Salinas, pueden ir a Manta, por ejemplo? Los aeropuertos que están calificados por la Conmebol son el de Manta, el de La Tacunga, el de Salinas y el de algo más. Pero esos son los aeropuertos por donde se va a mover la gente desde Guayaquil y hacia estos lugares. Entonces, el aficionado, hay otros que vienen por el día para el partido, duermen en los buses. Es que hay de todo. Otros acamparán y pondrán una carpa ahí en el parque. Pero lo cierto es que será una multitud que va a venir acá. Algo muy especial lo que va a vivir la ciudad de Guayaquil y el Ecuador entero. Así es. Muchas gracias, muchos éxitos. Gracias Fernando, gracias por esta entrevista. La Feria Internacional del Libro vino para quedarse, pero paralelamente reiteramos esta necesidad de que evolucionemos, de que mejoremos la educación sistemática en el Ecuador. Qué bueno sería en el futuro ver que seamos catalogados como a través de esa evaluación denominada PISA. Hay países que permanentemente aparecen en los primeros puestos: China, Japón, Finlandia, Estonia. Y a nivel de Latinoamérica salen con buenos resultados Uruguay, Costa Rica, Chile, Colombia. ¿Cómo quisiéramos ver a nuestro país ubicado ahí arriba, entre los primeros? Una de las posibilidades es precisamente incentivando la lectura. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Felicitamos a los organizadores de la Feria Internacional del Libro en Guayaquil. Cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, con un país que tiene su Es un continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,